Muy buenos días tengan todos ustedes. Este 9 de agosto del 2017. eh, es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Eh, Saludos inmediatamente para toda la gente de Tepic, de nuestro estado, de los municipios de Compostela, de Santiago, nos han estado escuchando, de Ixtlán ha estado viendo luego en los videos. La verdad, celebro la aceptación que han tenido estas disertaciones, sí, que espero estén ayudando de algo a la comprensión de la cotidianidad. Saludos a la gente de otros estados, de allá de Jalisco, allá en la Ciudad de México. Bueno, pues allá gente que nos está acompañando. Nuestros connacionales, con mucho cariño los saludo, y a los amigos que nos siguen de Centroamérica. La verdad, es un gusto estar aquí. Miren, ayer en el grupo de reflexión por la noche, eh, llegó en un momento dado del tema la pregunta que qué se puede hacer ante todo lo que estamos viviendo, de lo que estamos viviendo el día de hoy en todo el país, ¿sí? Y bueno, la verdad, sí es una situación que preocupa. Yo ya he dado por llamarle aquí y en los foros, en los diferentes foros en los que yo asisto, la crisis nacional. Una crisis nacional de múltiples aristas, que invade todos los ámbitos de la vida cotidiana, y allá afuera en todos los ámbitos del mundo de la vida. Estamos realmente atrapados en una crisis nacional, y entonces el tema de hoy tendrá que ver con eso, y cómo de alguna forma lo generamos desde la misma cotidianidad. Miren ustedes, los temas de la corrupción que invade todos los niveles del Estado mexicano, pero también donde participan necesariamente empresas. Inevitablemente tenemos que verlo en su completud. Entonces, el tema de la inseguridad, pero el tema de la pobreza, que es increíble, a pesar de que el gobierno federal ha matizado las cifras a través de manipulaciones en el INEGI. Nosotros quiero que sepan que seguimos ahora haciendo prospecciones o inferencias a través de ciertos modelos para poder establecer las condiciones reales de la pobreza en México, que ya no se parecen a los datos oficiales. Entonces, y también son datos científicos basados en ciertos modelos matemáticos casi sencillos, que nos permiten entender que ya tenemos cerca de 70 millones de mexicanos en pobreza, y que será cerca ya de los 30 millones de mexicanos en extrema pobreza, aunque el INEGI diga otra cosa, por supuesto, ¿sí? Son más confiables los datos de Conevac, para terminar este punto. Entonces, estamos ante ya no estado fallido, no un estado de excepción, sino un estado fracasado.
un Estado fracasado ante la vida nacional con todas sus necesidades y donde el gobierno, en el ejercicio de todas las leyes generales, pues podemos establecer que tenemos un Estado federal fracasado. Ante eso, la sociedad tiene que posicionarse irremediablemente para poder confrontar esta situación que se nos ponemos a trabajar hoy con diferentes frentes estratégicos, con diferentes acciones. Nomás parar a la inercia de la corrupción nos llevará de 15 a 20 años, ¿sí? Y un tanto más para empezar a recuperar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la generación que se va a beneficiar si se iniciara un cambio, no ha nacido, ¿sí? No ha nacido. O sea que ya a mí, a casi mis 60 años de edad, pues no me va a tocar participar en un ejercicio de frenar la corrupción, pero los que se van a beneficiar de un gran movimiento de aseo del ejercicio público y privado, pues va a llevar nomás para la inercia unos 15 o 20 años. Imagínense nomás, estamos hablando de cosas tremendamente terribles y a las que nunca las vemos y jamás las asociamos, por ejemplo, con la enfermedad. Nunca las asociamos con la enfermedad, ¿sí? Siempre estamos pensando, es que son los problemas allá, ¿sí? Y yo me enfermo porque comí los chilaquiles con mucho chilito y entonces por eso me enfermé. No se imaginan ustedes el tremendo impacto que tiene lo que sucede allá afuera, a lo que les voy a llamar globalidad. No se imaginan ustedes el impacto que tiene todos los días en ustedes mismos, en sus parejas, en sus hijos, en sus hermanos, y es impresionante. Para abordar este tema voy a hacer alguna pequeña variante, porque por primera vez desde que estoy acá con ustedes voy a citar un par de filósofos maravillosos para poder entender este tema, la fe infantil, es decir, mantener posicionamientos infantiles en plena adultez. Poco a poco voy a ir trabajando este tema, que es el preludio del tema de la depresión. El tema de la depresión es un tema que no se puede trabajar en una sola sesión. Ese es imposible porque es un tema muy complicado cuando se ve desde varias ciencias. Y eso es lo que yo pretendo. Cuando lleguemos a este tema lo vamos a ver desde diferentes ciencias, para que ustedes puedan entender y entenderse en qué pasa con esto de la depresión, que es increíble. Entonces, este es un preludio. Este es un preludio para poder entender aquel y muchísimos temas. Para ello les comentaba que como puedo de pronto mencionar una frase de un texto, y aunque no quiera salga exactamente como está en el libro, quiero decirles que es importante que anote la bibliografía que estoy utilizando en estos momentos para no violentar los derechos de autor, y efectivamente son autores que tienen muchísimos años, que ya no están con nosotros en presencia, pero
pero por supuesto que están con nosotros en el conocimiento mismo, ¿verdad? Entonces, se los voy a presentar. Uno de ellos es Nietzsche. Nietzsche, en libritos parecidos de este pelo que ustedes han visto por ahí en las librerías, de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, voy a usar algunos comentarios del libro de Genealogía de la Moral y otro del Ocaso de los Dioses, o El Crepúsculo de los Dioses, o Cómo filosofar a martillazo. Tiene 3 nombres ese libro, ¿sí? Bien. Esos son los de donde yo saco algunos pequeños elementos, pero valiosísimos. Y el otro es un señor que se llama Max Schiller, mire, ¿sí? Donde vamos con su tema, el resentimiento en la moral, y también un libro equivalente, Los ídolos del autoconocimiento. Curiosamente, los dos libros hablan de una práctica moral y también hablan de dioses. Fíjense qué interesante. Esto es maravilloso, verán ustedes, porque nos va a hacer entender cómo cuando estamos pequeños esta sociedad nos enseña a ser infantes adultizados y mal llegamos a la juventud, ya somos adultos infantilizados. Y pues no vivimos nunca nuestro presente, ¿sí? Y no, pues eso es terrible. Me preguntan qué sería un infante adultizado. Pues son los niños que nosotros entrenamos rápidamente para que nos resuelvan todos nuestros problemas, ¿sí? Todo, desde el más pequeño, ir a la tienda, y hacer quehaceres que no le corresponden de acuerdo a su edad. Es que me tiene que comprender, le dice la mamá al bebé de 1 año y medio. Hijo, es que ya no llores, me tiene que comprender. Sí. De pronto ya no aguanto a tu padre y de pronto me pongo enojona, berrinchuda, pero tú me tienes que comprender. Eso es un infante adultizado, donde le pedimos pues, cosas que no van de acuerdo a su edad. ¿Sí? En cambio, el adulto infantilizado es el que hace chimacas, berrinches, el que todo lo quiere arreglar a gritos, a golpes. Ese es un adulto infantilizado. Como ven, lo vamos entendiendo. Es muy bonito esto, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo se llega a esta condición de adulto infantilizado o fe infantil? ¿Sí? Fe infantil. He insistido mucho en diferentes foros la importancia de que el psicólogo, su psicólogo, tenga un posicionamiento ante la crisis nacional. Es importante que ese psicólogo, su psicólogo, dé a conocer cuáles son sus basamentos, ¿sí? Cuáles son sus basamentos y plantee cuáles son sus opiniones ante las situaciones que en flujo se van presentando en la vida local, en la vida del Estado, en la vida de la nación. Yo recuerdo, ustedes recordarán que la gente se asustó cuando en las elecciones, donde todos esperaban, las elecciones en Estados Unidos, donde todos esperaban que ganara la señora Clinton, pues resulta que no, ganó el amigo Trump, ¿sí? Y entonces la gente en México se asustó muchísimo, ¿sí? Este instituto en menos de 15 minutos ya había sacado un posicionamiento que recuerdo, como muchos de ustedes lo dijeron, fue un posicionamiento relajante. Y si en este momento sacáramos ese documento junto con un documento más formal
que se emitió al siguiente día, ustedes darán cuenta de que no me equivoqué y que no se equivocaron otros líderes nacionales. Aunque recuerdo que nuestro presidente no se posicionó. Y uno pues se va acostumbrando a esas cosas, ¿no? A eso le llamo yo el estado fracasado. Bien, pues vamos entonces a cómo le hacemos para tener adultos infantilizados. Queda claro que es un proceso acucioso, cuidado, de mucha paciencia, amor, ya lo quedamos, ya dejamos claro la sesión anterior, que sabiendo que todo esto se hace por amor. Entonces, como ya lo vieron en la conferencia anterior, el individuo va desarrollándose, ¿sí? Cuando nace el individuo, es un bebé que es totalmente dependiente, ¿sí? Él no puede sobrevivir solo, es totalmente dependiente, ¿sí? Entonces, y nosotros lo vamos a cubrir de todo lo que necesita, vamos a aportar el todo de lo que él necesita, desde el cobijo, desde la alimentación, su protección, vamos a darle todo lo que él necesita. Conforme va creciendo, empezamos a quitar algunos minutos donde ya no lo necesita, ¿sí? Y entonces, porque hay momentos en que ya a veces prefiere chuparse el dedo un ratito, ahí cuando tiene 5 o 6 meses, o se chupa el dedo del pie como a los 8, y ya como que él como que ya tiene su momento de darse sus propios relajantes. Se van poco a poco, se van disminuyendo. Ese de 24 horas, pues ya lo tenemos de 23 horas 40 minutos. Cuando empieza a caminar, casi no vuelve a necesitar de 24, porque tenemos que andar detrás de él, ¿verdad? A menos que lo pongan en el corralito, ¿sí? El corralito, miren, señora, esto es bien importante. El corralito es muy importante, porque nos permite que el niño el bebé haga sus deambulaciones, ensaye sus caminares, agarrado de los barrotes y pasamanos. Es un sistema de seguridad rico, nos permite acercarnos, pero ese corralito, por favor, lo vamos a usar más o menos como hasta el año y medio, 2 años. No lo vayan a usar más tiempo, porque yo he visto jóvenes y adultos que incluso todavía su mamá los quiere tener en el corralito, y me parece que eso no es justo, ¿sí? ¿Se dan cuenta qué bonito? ¿Sí? Entonces, es elemental, por favor, chicas y algunos chicos, o sea, déjenlo que se salgan del corralito, confíen en lo que ustedes les dieron de chiquitos. Oh, cielos. Sí, pues tienen que confiar en lo que les dieron, ¿sí? Para que ellos puedan empezar a deambular por la vida. Cumple el chiquito 3 años y entonces no va necesitando menos. Y luego, pues ya algunos lo llevan a la estancia, otros quedan en casa, y luego ya viene la educación preescolar, y entonces el niño se va desprendiendo, y ya ahora son 18 horas la que está con nosotros, y poco a poco, hasta que en la adolescencia normal no necesitan unos 5 minutos por día, y échele para gastar. Eso es todo. Entonces la mamá a veces dice: hijo, que yo te quiero escuchar, ¿sí? Y no, el tiempo de escuchar ya casi ya pasó.
eso ya pasó y el adolescente agradece todo ese acompañamiento, pero él ya tiene otro mundo que ya está construyendo. Fíjense, qué bonito. Y bueno, entonces, el individuo es individuo de la necesidad hasta los 12 años. ¿Sí? 11 años, sí, 11 años, 11 meses y 29 días fue el individuo de la necesidad. Pero una vez que cumple los 12, es el individuo de la posibilidad. Ya está en el terreno de lo que puede hacer, ¿sí? Porque posibilidad es poder. Imagínate nomás qué hermoso, ¿sí? Posibilidad es poder, ¿sí? Eso lo dijo Soren Kierkegaard. Posibilidad es poder. Y entonces, él va a empezar, él y ella, una vez que han llegado a los 12 años, van a empezar a ensayarse en diferentes aspectos y nosotros los vamos a acompañar hasta que se emancipan por allá por los 33 años, aunque también conocemos algunos de Corralito que no se han emancipado. Eso también hay que reconocer, ¿sí? Y entonces queda bien claro, desde que está en el vientre hasta los 12 años es el individuo de la necesidad, y de los 12 años en adelante es el individuo de la posibilidad, acrecentando sus posibilidades cada día más, de acuerdo a los recursos psicofísicos que nosotros hemos provisto y los que él va luego tomando por la vida, ¿verdad? Ese es hermoso. Pero entonces, para entender el tema de la fe infantil, es necesario que nosotros veamos tanto las premisas como las promesas que forjan la fe infantil, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de las premisas? Las premisas son todas las frases que nosotros le repetimos a las niñas y a los niños todos los días para que recuerden todo el esfuerzo que ustedes han hecho para que ellos estén aquí y han crecido, ¿sí? Y entonces son frases hermosísimas que le recuerdan al chamaco su condición. ¿Qué condición? Por la primera, que le debe la vida. Así es, ¿sí? Me debes la vida. Y se lo dicen con tanto cariño que uno hasta se estremece, ¿sí? Me debes la vida. Fíjate qué bonito, lo voy a anotar, ¿sí? Una se lo dice más bonito, porque luego el niño de pronto cuestiona y dice, yo te parí. ¿Y sabes qué? Y con mucho dolor, como dice el Génesis, lean el Génesis capítulo 3, es algo hermosísimo, ¿sí? Y para entender estas cosas. Y entonces la mamá le dice, yo te parí, ¿sí? Nunca vas a poder estar sin mí. Algunas doñas hoy son lucidas, sin mí se mueren. Bueno, ustedes ya se la saben, son como 30 frases de esas hermosísimas. ¿A dónde vas que más valgas? Fíjate qué hermoso. Y todas esas frases el niño las va alojando, pasan por su conciencia y luego pasan al recuerdo, porque se quedan, ya quedamos que se quedan desde la estancia en el vientre y ahí se quedan. Entonces, la neta, nosotros estamos en el ¿cómo se llama? Donde van a la lista de los deudores, el montón de deudores, el buró. Nosotros estamos siempre en el buró de crédito afectivo, porque siempre le salimos debiendo a nuestras mamis, siempre le salimos debiendo, ¿sí? Y por más que hagamos, pues nunca les alcanzamos a pagar.
porque veníamos cabezones y le dolió mucho cuando nacimos. Ay, tú no querías nacer, dice la doña, ¿eh? Ay, no, qué batalla, no querías nacer, ¿sí? Estaba. Entonces, impresionante, tantas de estas cuestas tan ricas que motivan, han de motivar algo, pero entonces esas son las premisas, son un sinfín de frases con las que vamos convenciendo a nuestros hijos de que exactamente no van a tener el poder en la vida y que siempre los vamos a necesitar. Fíjate nomás, ¿se dan cuenta que qué impresionante? O sea, nosotros vamos enseñándolos a tener, por una parte, altas metas, pero les vamos dando pocos recursos yoicos, porque estamos duridale. Entonces, esta exagerada protección afecta terrible a las niñas y a los niños. Entonces, la premisa por una parte, y ahí las vamos a dejar un rato. Se pueden ir acordando de más frases, ¿eh? Porque hay muchas. Yo he hecho una lista de como de 30, 40 frases, y a veces alguien llega, me sorprende, me dice: Alfonso, te traje estas 3 frases, y las son de tal parte. Y bueno, sí, todas en el mismo sentido. Vamos ahora a las promesas. Miren ustedes, ¿se acuerdan que en las conferencias anteriores hablamos de las personas con sí, aquí dice, bueno, voy a decir, Marisela dice: me debes en la vida. Es cierto, Marisela, sí, tienes razón, son muchas frases. Entonces, déjenme decirles algo. Nosotros ya había comentado que cuando estamos en la época de la niñez, nuestro pensamiento es un pensamiento de corte mágico. Es un pensamiento de corte mágico, a diferencia del pensamiento en la niñez, que es un pensamiento concreto, ¿sí? Donde un pensamiento operacional, ¿sí? Que nos permite precisamente aprender todo lo que vamos aprendiendo en la primaria y para llegar a la adolescencia y alcanzar la mayor expresión del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto es la capacidad de hacer operaciones aquí en el pensamiento sin necesidad de usar un papel, sin necesidad de anotar en ninguna parte. Entonces son esos 3 estadios del desarrollo del pensamiento y que aquí son muy importantes. Entonces, volvemos a la infancia. En la infancia, el pensamiento es un pensamiento mágico. Dado ese pensamiento mágico, hay un momento de la vida de los niños y las niñas que más o menos entre los 4 y 5 años y medio, la niña ve a su mamá y haga lo que la doña haga, la niña dice: qué hermosa es mi madre. Cuando sea grande, quiero ser como ella. Y además, quiero tener un marido o un hombre o un príncipe como mi papá. 5 años. ¿Sí? Viene la época de la niñez, de mucha represión, de mucho control, cooperan las escuelas, se ponen de acuerdo, padres y profes, y hacen una represión tremenda. Hace días, justo cuando estaban haciendo los exámenes
¿se acuerdan que estaban haciendo los exámenes para entrar a la diferentes bachilleratos que ofertan aquí en el estado? Y entonces resulta que mi hija junto con otros alumnos hizo examen para entrar a un bachillerato en el terreno de las artes, para lo cual la escuela necesita hacer varios exámenes. Entonces hizo sus exámenes lunes, martes y miércoles, o sea, días de escuela. Estamos hablando del mes de junio. Entonces resulta que se llevaron todos los justificantes, se hizo lo que se tenía que hacer, y entonces el maestro de matemáticas en esta secundaria, creo que se apellida Vega, dice, hoy no vinieron tal y tal personas, fueron 5 chicos de diferentes, pero de ese grupo creo que 3. Pues vamos haciendo examen, porque este ingrato hace examen cuando se trata de dañar a alguien. O sea, no hace un examen como aquel profe que quiere ver los avances de sus alumnos. Si cuando ve una situación de inflexión en alguno de los chicos, entonces o que nota que se fueron 5 chicos o que no llegaron 5 chicos, ese día hace examen. Y bueno, pues con todo y que mi hija recibe una excelente asesoría en Hipatia, allá en la escuela de matemáticas, y que la verdad tuvo excelentes calificaciones en los últimos bimestres. En el último bimestre el maestro le puso un 6. ¿Sí? Porque el ingrato adujo que no había presentado examen ese día, ¿sí? Con todos los comprobantes que yo personalmente llevé. Ese es el grado de patanería con los chicos se tienen que enfrentar, ¿sí? Ese es el grado de patanería. Y además dijo algo que es terrible, dicho desde un profe. Dijo él, refiriéndose a la escuela donde mi hija va a hacer su bachillerato, que esa era una escuela mediocre. Yo creo que los maestros como deben de conectar el cerebro con la lengua y abstenerse de hacer esos comentarios a los chicos. Ahora resulta que porque se tiene menos énfasis en matemática porque son artes, ahora resulta que la escuela es mediocre. Digo, se necesita un poco de algunas neuronas apagadas para hacer ese tipo de comentarios a los adolescentes. A eso me refiero con estas cuestiones de la escuela, ¿sí? O sea, ¿cómo te pones a decirle a los chicos, eran varios chicos, a hacer ese tipo de comentarios? Este tipo cree que la vida humana se puede ver a través de modelos matemáticos. Pues le aviso al maestro que, por supuesto, que desde los finales del siglo XIX, ¿sí?, se entendió que al humano no se le puede comprender desde modelos matemáticos. Y las respuestas a las preguntas existenciales no están en los modelos geométricos matemáticos. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Pero el chico se enfrenta todos los días a una represión constante, una y otra vez. Bueno, entonces estamos en las promesas. El pensamiento abstracto permite entonces ver más allá de lo que habíamos visto en la niñez. Bueno, a lo mejor ni veíamos, porque en la niñez tenemos que agacharnos, no podemos verlos a los ojos, porque no me mires a los ojos, no me mires así, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces el infante tiene esta corporal y el niño tiene esta corporal, ¿sí?
y la niña, porque la represión es intensa. Y en cuanto siente el poder de su cuerpo desenvolviéndose, y además este poder del pensamiento abstracto que ya le permite cuestionar, descubrir las incongruencias, ¿se acuerdan?, de sus padres. Entonces, ¿qué creen que dice de su mamá y su papá? Acuérdense, ustedes se pueden acordar, ¿sí? Entonces, a los 13 o 14 años, la chica o el chico, cada quien en lo suyo, la chica dice, nada de que quiero ser como mi mamá y menos tener un tipo como mi papá. El chico hace lo propio, ¿sí? Y se dedican los próximos de 11 a 22 años a levantar esa bandera a la que llamamos rebeldía. Se opone a todo lo que le han ofrecido, lo que han dado en su desarrollo, y entonces es una rebeldía que no se va a resolver hasta que se emancipa o hasta que se enamora. Fíjense, en ese momento, cuando se enamora, deja la rebeldía, y entonces aquella promesa que hizo de yo no quiero ser como mi papá y no tener una mujer como mi mamá, ¿qué creen? En los chicos y las chicas se van a la promesa de los 5 años. Fíjense qué bonito. Vuelven a la promesa de los 5 años. Y adiós con la rebeldía. Y entonces vuelven a la promesa. ¿Cuál fue la promesa de los 5 años? Yo quiero ser como mi mamá, dice la niña, y el niño dice, yo quiero ser como mi papá. Y así comienzan a armar la relación. Todos los recursos que ustedes como pareja usan en la relación, ¿sí? Ustedes los aprendieron en su casita, en la infancia, en la niñez, y bien aprendidos, no crean que no, bien aprendidos. Y dirán, no, pero yo no soy así como ella. Sí, pero acuérdate que fuiste creada de abuela y tu mamá fue tu abuela, ¿sí? Ah, sí es cierto, sí es cierto. ¿Sí? O sea, ahí hay algunos cruces, pero sí, pues, los recursos que nosotros usamos para relacionarnos en las diferentes temáticas del mundo de la vida, los aprendimos en la infancia y la niñez. Fíjense, qué bonito. Entonces resulta que pues ahí está el otro, volviendo a vivir la primera promesa, la promesa infantil. Mientras ha estado en la infancia, y sobre todo en la infancia y los primeros 3 años de la niñez, estamos hablando de más o menos como 3 años y medio a 8 o 9 años. El niño entonces vive bajo un sistema represivo, ¿sí? En todos los ámbitos, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de los hechos, está bajo represión, ¿sí? Y nosotros creemos que al ejercer una represión con nuestros hijos, creemos que si hicimos la represión, nos impusimos y se acabó. No, recuérdense que su hijo está vivo y su pensamiento está procesando cada detalle que llega por todos sus sentidos.
¿sí? Está aprendiendo constantemente. Entonces resulta que en ese momento de represión, el adulto se convierte en aquel que tiene mucho más poder y el niño y la niña en alguien con mucho menos poder, en una condición de impotencia, relación que le llamaremos potencia diagonal impotencia. Esto sucede, si ustedes recuerdan, 10, 15, 20 veces por día. ¿Sí? Y acuérdense que muchas veces ya se me está revolviendo el estómago, nos desayunamos a fuerza cuando no teníamos ganas de desayunar, que nos tuvimos que comer y tomar cosas que no deseábamos en ese momento, que la medida de nuestro estómago estaba calculada por la cuchara que venden ahí en los puestos, y entonces esta es la medida. No, pero mi estómago es más chico, no importa la medida, ¿sí? Y entonces resulta que cuando ves los platos servidos, pues al niño le sirven igual que al adulto, y se tiene que comer todo, dice, te tienes que comer todo, y pues no, ¿sí? ¿Se acuerdan del niño adultizado? En eso estoy. Entonces el niño está sometido a una terrible represión que también sé que es inconsciente. Acuérdense que en el análisis existencial no buscamos culpables. Ahórrense ese rollo. Somos puras víctimas. Solo queremos ir comprendiendo. Esto es lo más importante. Por favor, no se me empiecen a sentir culpables. No tiene caso. Y tampoco después de tacharla vayan a pedir perdón, que ni caso tiene. Ya les he comentado. Y tampoco reclamar. Porque la madre o el padre que tienen en este momento, o tal vez ya no está contigo, y si está, ya no es el mismo que hizo aquello que estoy comentando en ese momento. Entonces, el asunto es siempre con nosotros. ¿Se dan cuenta qué bonito? Ir haciendo todas estas cuestiones. Entonces, el niño vive y la niña vive una condición de potencia, impotencia. Y como no pueden reaccionar contra ti, ¿sí?, contra sus padres, entonces viene una terrible frustración, porque siente coraje y siente frustración, ¿sí? Y ustedes lo han visto, porque luego se te quedan mirando así con una mirada, pero luego lo retas y le dices que agache la cabeza, ¿verdad? Bueno, ese momento de coraje y frustración, ¿sí?, estos dos personajes que hace rato te comenté y con el que me suscribo, estoy de acuerdo, ellos lo llaman resentimiento. Entonces el resentimiento ante el maltrato en infancia y la niñez se queda alojado en nuestro recuerdo y pasan a formar parte de nuestra moral. ¿Se dan cuenta? Qué impresionante. Entonces, a partir de este momento le llamaremos resentimiento y pasa a formar parte de la moral. O sea, por eso todo lo que nosotros le dimos a nuestros hijos se va a convertir en la moral con la que yo voy a ejercerme luego en el mundo de la vida cuando sea joven y adulto. Entonces, es mucho más impactante de lo que nosotros creíamos estos momentos de represión. Cada momento de represión genera un resentimiento, ¿sí? Algunos son acumulativos en tanto tema, pero entonces nuestra moral ya nos dicta qué vamos haciendo en la relación con el otro, ¿sí? Este resentimiento llega a tal grado, porque se va elaborando mentalmente, llega a tal grado que la primera actitud que surge en el niño, la inmediata, es una actitud de venganza. Fíjense qué interesante.
Es decir, ante esta agresión en una relación de potencia y impotencia, el otro entra al coraje, se frustra, no puede confrontarte porque no tiene poder, te tiene miedo, y entonces inicia el proceso de forjar la actitud de la venganza. ¿Entiende? Es valor y luego actitud de venganza. Pero junto con ello, ¿sí? Vienen otras actitudes, casi todas ellas agresivas. Es que una vez que está la venganza puesta ahí, es amplísimo el tema de la venganza, porque el niño se vuelve intolerante en las relaciones, además muy irritable, creo que irritable sobre todo. Entonces, con una escasa tolerancia a la frustración, y inmediatamente viene este sentimiento y actitud de venganza, ¿sí? Pero no nomás eso, ¿sí? Porque es un niño que agarra todo de ojeriza. De hecho, el autor así lo presenta, como la ojeriza que nosotros conocemos ahora como el acoso escolar, el acoso en la calle, creo que le llaman bullying, malamente es acoso. Entonces, las actitudes de autoagresión, ¿se acuerdan que las habíamos visto? Y un sinfín más de actitudes de rebeldía basadas en este resentimiento. Es tal el resentimiento que lo que pasamos por esos momentos, vamos forjando en nosotros una idea de mundo, y que ese mundo será un mundo amenazante al que hay que imponerse para poder sobrevivir, ¿sí? Otros en esta condición ven ese mundo con toda su majestuosidad, que es un mundo global. Otros prefieren evitarlo, ¿sí? Entonces hay unos que van reaccionando agresivamente ante ese medio, y hay otros que se retraen, adoptan una postura pasiva. Todo esto desde este resentimiento, que luego se convierte en la moral, en esta práctica moral de todos los días. Así, entonces, se va forjando un sinfín de creencias en nosotros mismos, del mundo y de las personas de ese mundo. Llegamos con tremenda inseguridad a la relación con el otro, y como yo les he dicho en otras conferencias, ese inseguro en la relación pues pasará a usar la manipulación como el motor de la relación. ¿Se dan cuenta qué impresionante? ¿Sí? Como motor de la relación. ¿Sí? La fe infantil es enfrentar el mundo de la vida con esta condición psicofísica de adultos, enfrentarla con recursos infantiles. Y toma diferentes caminos. Son diferentes caminos, no es un solo camino. Hay chicas que creen que si son hacendosas van a ser amadas. Ese es un recurso infantil. Sí. Hay chicas que creen que si mantienen la casa
a la perfección y todo en su lugar y brillando de limpias, van a ser muy amadas. Sí, 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 sí. Pero también, bueno, es que tiene muchas vertientes de comportamiento en ellas y en ellos. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante a rescatar y que no olviden es cómo entonces de niños nos adultizaron y llegamos a la adultez como jóvenes y luego como adultos, con actitudes infantiles. Y así pretendemos resolver las diferentes problemáticas que nos presenta la globalidad. No se les olvide, de esta fe infantil surge un tema que luego vamos a tratar, que es el patán. Sí, el patán es una subcategoría de todo este tema y es aquel que cree que tiene en la relación con los demás más derechos que obligaciones. ¿Sí? Y entonces, bueno, ese tema lo vamos a tomar más adelante. Por hoy, tratando de establecer le llamamos un punto de playa para luego ir tomando otros temas. Ya les comenté el de depresión. Estoy haciendo varios temas en cada conferencia que nos van acercando poco a poco al tema de la depresión. Y me preguntan, ¿cómo podemos cambiar esa promesa? El maestro Manuel García Morente, cuando revisa un tema muy bonito sobre la conciencia, él dice que no podemos poner en ese tema, no podemos sobreponer una nueva idea sobre una vieja idea. Esto se lleva de paso a varios planteamientos psicoterapéuticos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la manera en que podemos modificar esa creencia, ese valor, esa promesa? No hay de otra, es vía reflexión. Hay que reflexionar. ¿Sí? ¿Cómo? Pues a la manera esa que decía el maestro ¿cómo se llama? Sócrates. Y se lo plantea muy rico en el libro de la República, donde Platón describe muy rico la alegoría de la caverna, y Sócrates dice que la única manera de hacer el conocimiento de sí, que había planteado Tales de Mileto, era haciendo la reflexión, pero él dice la reflexión dialéctica. ¿Eso qué quiere decir? Es acompañado de otra persona. No puedes reflexionar tú sola o tú solo por lo pronto, porque siempre lo vas a hacer desde la misma perspectiva. Y el ejercicio dialéctico lo primero que ofrece es buscar una nueva perspectiva para ver la misma situación, y eso es una maravilla. Se me está acabando el tiempo y bueno, yo espero muchas preguntas al respecto. Si las hacen públicas, mucho mejor, porque me ayudará a ir forjando todavía más pulido el tema de la fe infantil. El tema es amplísimo, es un libro que está por salir. Insisto, los planteamientos que hice fueron de estos dos filósofos y otro más que comenten, pero espero que este tema le vayan tomando sabor, porque de ahí vamos a llegar al tema del suicidio, al tema de la depresión, pero a muchísimos temas que tienen que ver con la misma pobreza, y ya lo verán con el tema de las adicciones. Este tema es importantísimo para ir comprendiendo todo esto, ¿no? Incluso las dificultades en las relaciones de pareja, ¿sí? Esto será maravilloso
Espero entonces sus preguntas. Y bueno, pues agradecido con su compañía, agradecido con aquellos que luego estarán viendo esta conferencia por la tarde. Les un saludo para toda la gente de Tepic, de Nayarit, de México, de allá, de los connacionales, de nuestros connacionales allá en los Estados Unidos, y los amigos de Centroamérica. A ver, me están preguntando, ¿en la edad adulta se cuenta con fe? Pues si te refieres a la fe infantil a que yo estaba hablando, pues ese es el tema, ¿verdad? El adulto infantilizado, aquel que todavía que cree que tiene que seguir sirviendo al otro para que lo quieran, algo así, ¿no? Algo así, pero hay mucho más no se imaginan cómo les va a empezar les van a empezar a darle vuelo a la reflexión. Eso es un tema maravilloso, es más de muchas horas, nomás que aquí lo he compactado a una hora. Por supuesto que sí, es los adultos, es la fe infantil, sí, es la fe infantil. Pues muchísimas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana. Va a ser un tema muy parecido. Dejaremos los textos, lo haremos más cotidiano para acercarnos, insisto, a los temas más complejos, pero que son importantísimo verlos. Las cosas no están bien en este estado fracasado, pues las cosas no están bien para la sociedad. Nos vemos entonces la próxima semana. Pásenla bien, muy bien, de miércoles a miércoles, y no dejen de hacer sus preguntas, ya sea en el inbox o en la parte pública. Nos va a ayudar a todos. Que tengan un excelente día.